Espero que estén bien y bueno, acá contenta de arrancar con esta que es nuestra ya tercer clase y vamos a meternos más en profundidad en lo que es el estudio de la piel, ¿sí? Sabemos que nuestro trabajo como cosmetólogos va a ser estudiar la piel, tratarla, sanarla, eh, con diferentes terapias y para poder llegar a eso tenemos que saber cómo está compuesta la piel, ¿sí? Sabemos que la piel tiene tres etapas, tres capas, pero vamos a empezar por algo un poquitito más chiquito, ¿sí? Para poder llegar a eso, vamos a empezar a estudiar la célula. Así que, ¿qué les parece si arrancamos esta clase con un poquito más de info? Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Como ya les dije, esta es la clase número 3 de cosmetología inicial, ¿sí? Bien. ¿Qué temas vamos a ir viendo hoy a lo largo de esta clase? Bien. Vamos a ir viendo lo que es la anatomía y fisiología celular, ¿sí? Vamos a empezar por eso, por lo más básico, que es una célula. Debemos saber qué es una célula para después adentrarnos en su composición, su estructura, sus funciones, ¿sí? Así que vamos a ver su anatomía y fisiología celular. Después vamos a ver una de las clases de células, que es la procariota, ¿sí? Y la célula eucariota. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de células y son estas, ¿sí? Vamos a profundizar en sus diferencias. Vamos a ver las estructuras celulares, todo lo que es la estructura celular, cómo están compuestas, y vamos a ver los tipos de orgánulos, ¿sí? Ahora, cuando vayamos avanzando en lo que es la clase, vamos a ir viendo qué es cada cosa, y bueno, vamos a ir entendiendo de qué les estoy hablando. Pero bueno, a ver, a mí me gusta mucho una definición de célula, que es esta, que es que la célula se divide en tres partes. Les presento a nuestra querida célula. La célula es la unidad de vida biológica, morfológica y fisiológica de los seres vivos, ¿sí? Recuerden, biológica, 1, morfológica, 2, y fisiológica, ¿sí? Vamos a ir viendo por qué tiene esta estructura, ¿sí? Bien, la célula es morfológica porque da forma externa y la estructura de los órganos u organismos de los seres vivos. O sea, sabemos que es la que nos da forma. La célula, o sea, todo lo que yo soy es porque me lo da, la forma me la da la célula, ¿sí? Es fisiológica porque realiza todas las funciones vitales, o sea, todo lo que nos ayuda a tener vida, ¿sí? La célula es lo que nos da vida. Y es genética porque transmite mediante cromosomas los caracteres hereditarios de padres a hijos. O sea, el cromosoma, ¿qué es lo que tiene? La información hereditaria, ¿sí? De qué color es nuestro pelo, de qué color es nuestra piel, cuáles son nuestras características. También podemos tener, ahí se presentan lo que son las enfermedades hereditarias, todo lo que se puede heredar del padre o la madre al hijo, ¿sí? Toda esta información, todo esto lo encontramos en la célula. Así que es algo muy, muy, muy chiquitito, pero tiene una información súper, súper valiosa. Es algo muy importante, algo que tenemos que saber y que tenemos que conocer, ¿sí? Bueno, vamos a meternos un poquito más de lleno en lo que es una definición, ¿sí? De lo que es la célula.
Bien, la célula es una unidad funcional y estructural más pequeñas de los organismos vivos. O sea, es la más pequeña de todas, no hay nada más pequeño que una célula, porque de ahí, esa es la base de todo organismo, de todo ser vivo. Se compone de partes características, cuyo trabajo está coordinado de tal manera que cada tipo de célula lleva a cabo una función estructural o bioquímica única, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que cada célula tiene su función, su porqué, su razón de ser, ¿sí? Cada una tiene su labor y la unión de todas estas labores, de cada una, hace que seamos quienes somos, ya sean nosotros, los animales, las plantas, o sea, todos estamos compuestos por células. ¿Y qué necesitan estas células? Tres cosas, muy, muy importantes. Nutrirse, relacionarse y reproducirse. Son tres cosas que la célula va a necesitar constantemente, ¿sí? Y hay dos tipos de células que las vamos a ir viendo a continuación. La eucariota y la procariota. Una es una célula más simple y la otra es la célula más compleja, que es de la cual estamos compuestos nosotros, ¿sí? Pero la principal diferencia entre ellas se basa en la división interna de cada célula, que es lo que vamos a ver. O sea, cómo está compuesta internamente cada una de estas células. A ver, antes de meternos en cada una de las células, les quiero decir que en lo que es el desarrollo teórico, la información teórica, ya sea del módulo completo o del clase a clase, vamos a encontrar lo que yo les estoy dando y un poco más de información, pero sobre todo lo que les quiero decir, que quiero que vean, que hay un cuadro comparativo entre las dos células, porque yo les voy a explicar, pero por un lado una, por un lado la otra, y quiero que se sienten y vean este cuadro comparativo, que es este. A ver si lo ven. No, no se ve. Bueno, ese cuadrito les va a resultar muy simple para poder entender cuál es la diferencia entre una y otra, ¿sí? Si bien las vamos a ver por separado, ¿sí? Bien, vamos a empezar con lo que es la célula procariota, ¿sí? Vamos a definirla, ¿sí? Su definición específica, no una definición específica de célula, ¿sí? Es una célula sin núcleo definido, o sea que su núcleo está disperso, no está encapsulado, ¿sí? Su material genético se encuentra también disperso en el citoplasma. ¿Por qué? Porque el material genético tenemos que saber que siempre va a estar en el núcleo, nuestra información genética, ¿sí? O la información genética de la célula en realidad. Bien, acá tenemos una imagen de una opción de lo que sería una procariota, ¿sí? Con sus diferentes estructuras internas. Bien, están viendo, si abriéramos la célula, adentro de esta célula encontraríamos esto, ¿sí? Primero, vamos a hablar de la forma, porque yo acá les muestro una procariota con esta fórmula, con esta forma, disculpen. Pero bueno, puede variar, ¿sí? Entonces, su forma puede ser esférica, de bastón, como en este caso, de coma ortográfico o de espiral, ¿sí? Aunque son unicelulares, pueden formar colonias, ¿sí? O sea, se pueden agrupar, pero son organismos unicelulares. Su información genética está localizada en un nucleoide sin estar rodeado por una membrana. O sea, esta célula no es, esta célula no tiene un núcleo encapsulado, ¿sí? Lo tenemos disperso en el citoplasma, ¿sí?
Su división celular es directa, principalmente por fusión binaria, ¿sí? O sea, tiene una división muy simple. Sus cromosomas son únicos y son de forma circular, que son estos que vemos ahí todos redonditos. Bueno, esos son los cromosomas donde se encuentra la información genética. Su pared celular está presente, o sea, contiene una pared celular, más allá de ser básica su estructura, pero si vemos, no tiene presencia de organelos, ¿sí? Ya vamos a ver en la eucariota, que es un poco más compleja, que sí tiene, ¿sí? Y su clasificación, digamos que es de arqueas y bacterias, generalmente, ¿sí? O sea, estas son las características principales de nuestra célula procariota. ¿Por qué la vemos? Porque necesitamos saber la diferencia, porque nuestra célula, las células por las cuales nosotros estamos compuestos, es la célula eucariota. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta célula tiene un núcleo definido, o sea, un núcleo que está encapsulado por una membrana que contiene el material genético, ¿sí? Vamos a ver la forma de nuestra célula. Si ustedes ven el dibujo, van a ver que la célula es mucho más compleja, tiene muchísimas más cosas en cuanto a su estructura interna, y podemos encontrarlas de formas muy variadas, y pueden constituir organismos unicelulares o pluricelulares, ¿sí? La información genética, el ADN y las proteínas forman la cromatina que se concentra en lo que es el núcleo, ¿sí? Ustedes acá tienen todo con los dibujitos, este es el núcleo, ¿sí? Su división celular se hace por mitosis o por meiosis, ¿sí? Vamos a ir viéndolo, y recuerden que tienen la información más extendida. Les quiero por favor que todos siempre consulten el material de lo que es el desarrollo teórico, porque van a encontrar más cosas, y esas cosas también van a estar incluidas en los trabajos prácticos, ¿sí? Bien, sigamos. Sus cromosomas son múltiples, y cada uno con dos cromátidas, centrómero y telómero, ¿sí? ¿Dónde tenemos los cromosomas? No los veo. Bien, sigamos. Pared celular. Solo presente en las plantas y en los hongos, ¿sí? Presencia de organelos incluyen los cloroplastos, el aparato de Golgi, las mitocondrias, vesículas y lisosomas, que serían lo que forma la estructura de la célula, lo que cada uno de estos organelos tiene una función dentro de esta célula, que es un organismo de vida unicelular, que es maravilloso porque es, a ver, la clasificación animal, vegetal y de hongos. Obviamente, nosotros, el ser humano, se lo considera como animal. Entonces, estamos compuestos de células eucariotas, ¿sí? Bien. Vamos a seguir con esta estructura celular, pero vamos a ver cada una de las partes de esta célula, ¿sí? Porque, como vimos, constan de diferentes partes que las nombramos, algunas no, pero las vamos a ver un poquito más en profundidad ahora. Bien. Tenemos la membrana plasmática o membrana celular, que es una fina estructura que separa el contenido del medio externo, ¿sí? Se compone de una doble capa de lípidos. Recuerden que los lípidos son grasas, con moléculas de proteína, ¿sí? Son grasas proteicas. Es continua, pero presenta numerosos pliegues, sinuosidades y poros, lo que le permite regular el paso de sustancias a través de ella. A ver,
porque las células se nutren de sustancias y se absorben por esta membrana plasmática, ¿sí? Bien, sigamos. La pared celular es una pared adicional a la membrana que otorga rigidez y resistencia a la célula, ¿sí? Y esta pared está formada por lo que se llama celulosa. Bien, el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Seguramente lo han escuchado nombrar porque es una de las partes más conocidas y principales de una célula, y es la parte que está dotada de actividad vital, porque en su interior, o sea, adentro del citoplasma, se mueven los distintos orgánulos celulares y donde tienen lugar sus reacciones bioquímicas, ¿sí? Los orgánulos son para la célula lo que los órganos representan para el cuerpo. O sea, en nosotros están los órganos internos, como el hígado, el corazón, los riñones. Bueno, esta célula, en vez de tener órganos, lo que tiene es orgánulos, ¿sí? U organelos. Producen sustancias vitales, generan energía y tienen sus mecanismos para la digestión y la excreción de sustancias orgánicas, entre otras cosas, ¿sí? Vamos a ver el núcleo. El núcleo de la célula es un componente fundamental de la célula. ¿Por qué? Porque es el organismo director de las funciones celulares y el portador de caracteres hereditarios, lo que demuestra su importancia en la reproducción y en la transmisión de la herencia biológica. Chicos, el núcleo sería como nuestro cerebro, a ver, para que ustedes lo comprendan, porque es el que dirige todas las funciones, más allá de que tenga nuestra información. El núcleo dirige todo lo que, como dirige el cerebro nuestros movimientos, bueno, el núcleo dirige en la célula qué es lo que se hace primero, qué se hace después, qué es lo que se debe hacer, ¿sí? Sigamos. También tenemos la membrana nuclear, o sea, esta membrana es una membrana que envuelve, ¿no? Con doble membrana lipídica o lípida, el núcleo, ¿sí? Entonces sabemos que el núcleo está encapsulado por una membrana de grasa, de lípidos, ¿sí? Permitiendo la comunicación del interior del mismo con el citoplasma. Recordemos que el núcleo se encuentra dentro del citoplasma, ¿sí? Nucleolo. El nucleolo es una estructura que se encuentra adentro del núcleo. Su función principal es sintetizar ribosomas desde sus componentes de ADN para formar ARN ribosómico, ¿sí? Los cromosomas son las estructuras en las cuales se organiza el material genético y son divisibles cuando se da la división celular. O sea, cuando la célula se divide, que se reproduce, los cromosomas también se dividen porque llevan, ¿no?, en lo que es la reproducción, esta información genética que tiene cada célula. La cromatina es el conjunto de ADN, proteínas que se encuentran en el interior del núcleo, ¿sí?, componiendo el material genético de la célula. A ver, vinculemos esto. Tenemos el citoplasma. Dentro del citoplasma se encuentra un núcleo. Este núcleo está envuelto en una membrana nuclear. Y adentro de este núcleo tenemos el nucleolo, ¿sí? ¿Qué hay dentro del nucleolo? Cromosomas, ¿sí?, que son los que tienen la información genética, y la cromatina, que es el conjunto de esta información, que es ADN, proteínas, que están dentro, en el interior del núcleo celular, que es todo lo que es parte de nuestro material genético, de nuestra información genética, ¿sí? Y el citoplasma es el medio interior de la célula.
¿sí? Se trata de un entorno líquido formado por agua y otras sustancias en donde ocurren muchísimos de los procesos químicos importantes para la vida, ¿sí? Y el citoesqueleto es el que constituye el esqueleto presente en el interior de la célula, dándole unidad y estructura, ¿sí? Firmeza, como quien dice, es como nuestro esqueleto nos da eso, estructura, ¿sí? Bien, sigamos viendo. Vamos a... Bien, chicos, ¿qué vamos a continuar ahora? Vamos a continuar con los tipos de orgánulos, ¿sí? Dijimos que los orgánulos son como nuestros órganos internos. Así que vamos a comenzar con lo que sería la mitocondria, ¿sí? Vamos a hablar de la mitocondria. Las mitocondrias son orgánulos que aportan la energía necesaria para poder llevar a cabo la actividad que albergan, ¿sí? Tienen un tamaño mayor en comparación con otros orgánulos, o sea que son más grandes, y su fórmula es globular. Las mitocondrias disponen de capacidad reproductiva, o sea que estas pueden reproducirse, dado que poseen ADN propio, permitiendo formar más mitocondrias en función de si la célula necesita más trifosfato de adenosina, que se denomina ATP, que es la sustancia fundamental para obtener energía, ¿sí? Cuando la célula necesita más energía, más mitocondrias va a necesitar. Entonces la mitocondria se reproduce, ¿sí? A mayor actividad celular, más mitocondrias se van a necesitar, ¿sí? Bien, vamos a seguir con lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi ejecuta la producción y el transporte de proteínas, lípidos y lisosomas en el interior de la célula, ¿sí? También tenemos otro orgánulo que son los lisosomas, que están nombrados, que son producidos por el aparato de Golgi, que son los que digieren las sustancias, ¿sí? Van a ir aprovechando los nutrientes que en ellas se encuentran y son orgánulos relativamente grandes, ¿no? Formados por el aparato de Golgi y contienen en su interior enzimas hidrolíticas y proteolíticas que degradan tanto material externo como interno de la célula. Su forma es esférica y está rodeada por una membrana simple, ¿sí? Bien. Vacuolos. ¿Qué son los vacuolos? Son compartimientos cerrados por la membrana plasmática que contienen diferentes fluidos, ¿sí? Aguas, enzimas, aunque también pueden albergar sólidos como azúcares, proteínas, sales y otros nutrientes. Bien. También tenemos los ribosomas. Los ribosomas son los que se encargan de la síntesis de las proteínas, ¿sí? Procesando lo necesario para el crecimiento y la reproducción celular. Se encuentran dispersos por el citoplasma y son los responsables de traducir la información genética obtenida del ADN en forma de ARN. O sea, recuerden, mírenlo como que el ribosoma es un traductor, ¿sí? Es un conversor. Transforma el ADN en ARN, ¿sí? Y eso es lo que es síntesis de proteínas, ¿sí? Bien, vamos a seguir viendo estos orgánulos, porque hay más. Tenemos el retículo endoplasmático. Ahí les mostré la célula para que ustedes vayan viendo lo que fuimos nombrando. A ver, el citoplasma,
que es este, los cromosomas, la membrana nuclear, el nucleolo, todo está acá, ¿sí? Los ribosomas, donde se encuentran, el aparato de Golgi, que es este rosa, que recuerden que es el generador, las vesículas, la mitocondria que está aquí, los centriolos, acá está toda la forma, ¿sí? Vamos a seguir con el retículo endoplasmático. Bien, es un sistema de canales encargado de transferir o sintetizar los lípidos y proteínas. Se encuentra distribuido en todo el citoplasma, ¿sí? O sea que en todo lo que es alrededor de la célula, en todo el citoplasma, vamos a encontrar retículo endoplasmático, ¿sí? Y tiene como función primordial la síntesis de las proteínas, o sea, sintetizar proteínas, ¿sí? Continuemos. Centriolo. El centriolo es un orgánulo de estructura cilíndrica, ¿sí? Que está formado a base de microtúbulos. Su forma parte del citoesqueleto y por lo tanto mantiene la forma de la célula. Disculpen, se me traba la lengua. Además de transformar orgánulos y partículas en el interior celular, los centriolos intervienen en la división celular, ¿sí? Donde cada centriolo formará parte de cada una de las células hijas. Miren esto qué importante, sirviendo como molde para la formación de un nuevo centriolo en sí mismas, ¿sí? Y tenemos los flagelos. Los flagelos son unas estructuras que no todas las células las poseen, ¿sí? Son características de organismos unicelulares o de células como los espermatozoides y son estructuras que permiten la movilidad de la célula, ¿sí? Que la célula se pueda mover. Bien. Importantísimo, para mayor información, como ya les dije, realizar la lectura del material de estudio disponible en el campus, ¿sí? Por favor, chicos. Bien. Como siempre, vamos a dar fin a esta clase. Sé que los llené de mucha información muy específica, así que les pido que recuerden ver el cuadro comparativo. Quiero que estudien cada una de las partes y que lo sepan para que podamos seguir con el tema de la clase que viene y que estemos todos al día. El que tenga dudas vamos a charlarlo en el Zoom. Pero bueno, con la información que les di hasta acá, es lo que necesitan saber, no necesitan profundizar demasiado más que esto. Sí, lo que se encuentra, por favor, en el campus, porque tienen un poco más de información más extendida, ¿sí? Yo lo que les di es la información básica más importante y ustedes tienen para profundizar un poco más. Si alguno tiene dudas o lo que sea, yo les puedo mandar algún videíto o algún enlace para que ustedes vean lo que es bien la estructura celular más compleja, ¿sí? Pero bueno, no va a ser necesario más que esto. Bien, esto lo voy a decir al final de todas las clases porque todas las clases me hacen la misma pregunta. A ver, ¿qué son los horarios? ¿Sí? Así que bien, recordemos, días lunes. Los días lunes vamos a tener las consultas por Zoom de la clase y los trabajos prácticos, ¿sí? Recuerden que que no pueda asistir al Zoom, se va a encontrar el Zoom guardado en la plataforma, se va a subir a la plataforma y lo pueden consultar cuando ustedes quieran, ¿sí? Tanto estos videos como los Zoom lo pueden ver la cantidad de veces que quieran. Bien, supongamos que fuiste al Zoom, preguntaron 1000 cosas, hablamos de infinidad de cosas, pero lo que vos querías saber nadie lo preguntó o no está respondido. Bien, mándame un mensaje privado y yo te respondo la pregunta, ¿sí? Pero algo que recalco y voy a seguir recalcando es, no se queden con dudas, pregunten,
Pregunten todo, porque esa es la base del conocimiento. Las inquietudes, el querer saber. Mientras más preguntamos, más profundo llegamos en el conocimiento. Y creo que de eso se trata de todo un poco lo que es el estudio de cualquier área. ¿Sí? Bien, sigamos. Los martes vamos a tener estas clases de video en el campus, así que recuerden que van a estar disponibles todos los días martes. Y los días jueves vamos a tener a nuestra disponibilidad los trabajos prácticos. A ver, vamos a volver a aclarar un tema. El trabajo práctico no es obligatorio, pero hagámoslo. Les pido que lo hagan. ¿Por qué motivo? Porque así ustedes van a ver, ustedes estudian. Entonces, cuando ustedes estudian algo, si nadie evalúa, si no hay una evaluación, no saben qué es lo que realmente quedó en nuestro cerebro, cuál es la información que nosotros obtuvimos de ese estudio, ¿sí? Entonces, para saber bien, están estos trabajos prácticos, nos van a servir para saber dónde estamos parados, para saber cómo nos fue con el estudio, y también me van a servir a mí, ¿bien? ¿Por qué? Porque si de repente yo veo que la pregunta 3, la mayoría le contestó mal, porque, no sé, a nadie le quedó claro lo que eran las mitocondrias. No sé, por decirlo de alguna manera. O sea, y bueno, yo tengo que saberlo, porque ese es un tema del que vamos a hablar en el Zoom. Entonces, la idea de todo esto de los trabajos prácticos es ver cuáles son las partes más flojas del grupo en general y profundizar ahí y reforzar esa información. Por eso es importante que hagan los trabajos prácticos. ¿Por qué? Porque todos queremos seguir en el mismo ritmo, avanzar, y la mejor manera es esta, porque ustedes saben dónde están parados y yo sé dónde están parados, entonces si falta reforzar alguna información, podemos hacerlo. Si ustedes no hacen los trabajos prácticos, nadie sabe nada. Ustedes no saben cuánto aprendieron y yo tampoco. Así que les voy a pedir, por favor, que se tomen un ratito y respondan los trabajos prácticos y recuerden poner bien el email, ¿sí? Más allá de que les sumen puntos para el trabajo final, ¿bien? Alguien me preguntó por el trabajo final, ya que estoy, aprovecho este espacio y les cuento que el trabajo práctico final también va a ser por medio del campus, ¿sí? Bien. Hasta acá llegamos el día de hoy. Así que bueno, como siempre, agradecerles a todos. Y bueno, y nos vemos en la próxima clase, que sería la semana que viene, la clase 4. Saludos a todos y que tengan una hermosa semana.